Gracias al buen recibimiento que tuvo el video original con esta dinámica, he decidido traer una segunda parte de esta nueva sección en la cual conoceremos algunos casos interesantes, no necesariamente aterradores ni oscuros, de cosas interesantes o cuanto menos peculiares que pueden encontrarse en internet. Si este concepto es de su agrado, háganmelo saber por medio de la caja de comentarios, así como dejando su me gusta. Ahora, comencemos. Aunque cada vez más complicado en nuestro mundo globalizado, es bien sabido que existen un cierto puñado de tribus las cuales se mantienen aisladas del mundo, sin tener a bien mantener contacto con gente externa a su entorno. Pero quizás el caso más llamativo, a la vez de deprimente, es el del llamado Hombre del Agujero, el cual se trató del que, por muchos años, fue el último sobreviviente de su tribu, el cual, hasta el final de sus días, se mantuvo recluido en su propio mundo. Nacido probablemente en algún punto de la década de los 60 y falleciendo recién en octubre de 2022, este se trató de un indígena Tanaru, el cual radicaba en medio de la selva amazónica en el estado brasileño de Rondônia. Este individuo, cual si se tratase de una trágica novela ficticia, era el último en pie de su grupo, pues aparentemente entre las décadas de 1980 y 1990, toda su tribu había sido exterminada por agricultores y madereros que buscaban explotar la zona donde habitaban. Un caso más del desafortunado genocidio de los pueblos indígenas brasileños, el cual aún se mantiene en curso. De hecho, hasta 1995, todavía quedaban algunos integrantes del pueblo de este hombre, pero los últimos fueron aniquilados por mineros ilegales. Para 1996, la FUNAI, Fundación Nacional del Indio, una agencia gubernamental, descubriría los restos de la aldea que habían permanecido aislada hasta ese momento. Nadie sabe cómo se llamaban o qué idioma hablaban, y por los años siguientes, esto mismo ocurrió con el Hombre del Agujero, el individuo, quien nunca recibió un nombre para poder referirnos a él de modo más específico. De manera totalmente entendible, rechazaría los intentos de contacto con cualquier persona, incluso si estos buscaban ayudarlo. Pero hay que decir que la FUNAI fue bastante insistente con esto, hasta que en 2005 el hombre manifestó que no era su voluntad hablar con nadie, por lo que no quedó más remedio que observarlo a la distancia, para intentar resguardarlo y mantenerlo con vida, asegurando el área del bosque donde habitaba. La rutina del Hombre del Agujero, al menos hasta donde se podía apreciar, fue lo que esperarías de alguien intentando mantenerse con vida en completa soledad. Periódicamente cambiaba de casa, construyendo chozas de paja para refugiarse, cazaba algunos animales, recolectaba frutas y plantaba algunas cosas como maíz, mostrándose bastante capaz de autosostenerse. Si te preguntas el porqué del nombre, el Hombre del Agujero, esto es porque la gran mayoría de las más de 50 chozas construidas por él se encontraban ubicadas en agujeros de por lo regular casi 2 metros de profundidad. Hay que decir que, pese al esperado rechazo que este hombre tendría por los mal llamados hombres civilizados, con el tiempo fue generando cierto grado de confianza hacia los miembros de la FUNAI que lo vigilaban. Después de todo, sabía que lo hacían, aunque también era de su conocimiento que otras personas estaban al acecho, así que parte de su rutina consistía en construir trampas para evitar intrusos, aunque de modo concienzudo, informaba a su modo a sus protectores de estas mismas. En alguna ocasión, como en el año 2009, el Hombre del Agujero fue atacado por hombres armados, y aunque esto se trató de algo bastante lamentable, parece que no hubo resentimiento hacia su contacto con los miembros de la FUNAI. En 2018, este mismo organismo publicó un video con algunas imágenes del Hombre del Agujero para generar conciencia a nivel mundial sobre la situación y las amenazas a las que lamentablemente se enfrentan los pueblos no contactados. Lo más llamativo del caso es que, barajando la idea de que, para este punto, el Hombre del Agujero tendría alrededor de 50 años, pese a todo, parecía encontrarse con buena salud. Al final, en 2022, de repente los equipos de observación perdieron de vista al individuo, así que un agente decidió irrumpir para ver qué ocurría. El Hombre del Agujero se encontraba dentro de una de sus casas, la última que había construido, acostado en su hamaca y adornado con algunas plumas, como si esperase su muerte y hubiese realizado un ritual para ello. El hombre había muerto en completa calma, posiblemente varios días antes de ser descubierto, con una edad oscilante próxima a los 60 años. Después de esto, la FUNAI hizo lo posible por organizarle un entierro de manera apropiada, acorde a lo que entendían de sus costumbres, aunque por desgracia, el lugar del entierro fue profanado por agricultores. Muy acorde a su apodo, la historia del Hombre del Agujero es bastante profunda, ofreciéndonos una perspectiva interesante.
Este hombre vio frente a sus ojos como todo aquello que conocía fue eliminado por personas que invadieron su territorio. Vio los artilugios de los que disponían, claramente más avanzados que las herramientas que él y los suyos usaban. Y aún así, los hombres civilizados arrasaron cual miembros de otra tribu salvaje. Viéndose solo, de repente descubrió que había otro tipo de personas, sin ningún deseo de causarle mal. La salida lógica sería ceder y unírseles. Sin embargo, prefirió mantenerse firme con el legado de su pueblo, aun si eso significaba una vida en completa soledad. En honor a su gente, sentía que era lo correcto. Después de una vida en un apartado rincón del planeta, el hombre del agujero comprendió que había otras cosas allá afuera, gente buena y gente mala, pero que su lugar en el mundo era uno solo, y al final de sus días se preparó para recibir su final sabiendo, desde sus creencias, que por más lamentable que fuese su estancia en el mundo, ahora podría irse y compartir con su gente una vez más. Islamic Fun es un videojuego educativo y religioso lanzado en 1999, el cual está dirigido a niños. Este fue desarrollado por Innovative Minds, una compañía con sede en Reino Unido, y por principio sería lo que esperarías de un videojuego infantil, aunque sería más recordado por una polémica la cual se mantiene vigente hasta nuestros días. He decidido hablar de esto, ya que no suele aparecer cuando se habla de juegos polémicos. El caso con Islamic Fun es lo un tanto irónico, por decirlo de alguna manera, del cómo fue creado y la percepción de sus propios creadores sobre el mismo. Hoy en día solemos tener un prejuicio cuando vemos la palabra islámico. Esperamos una profunda carga ideológica fundamentalista y, por casos como ya hemos visto anteriormente, un cierto grado de manipulación emocional. Islamic Fun, entonces, se disponía a mantenerse lejos de estos conceptos, ofreciendo un convencional juego de aprendizaje infantil con un vago toque religioso, similar a lo que encontrarías en juegos cristianos, y de algún modo, en realidad, era así. Al precio de 19.95 libras, dado su origen británico, bajo una estética quizás demasiado colorida para nuestra época, pero acorde a aquel entonces, este juego que se sugería para niños de entre 5 hasta 11 años, prometía muchos juegos emocionantes con distintas animaciones a la vez de que pudiesen aprender cosas de dicha religión. Aunque no pude encontrar grabaciones de Islamic Fun o links de descarga, dado que este solo se ofrecía por medio de CD-ROMs, revisando su página podemos ver un poco de qué trataban los juegos que venían en él. Se trataba de cosas simples, como ayudar a un gato a recuperar su pelota, completar una carrera de conejos, ayudar a construir una mezquita, completar un rompecabezas o ayudar a un oso hambriento a pescar. En algunos de ellos se muestran imágenes de lugares representativos de los países islámicos, junto a algunas preguntas. Así que podemos asumir que la forma de avanzar era respondiendo las trivias, una forma efectiva de enseñar a decir verdad. Todo bien, al menos hasta que revisamos el último juego llamado La Resistencia. Eres un agricultor del sur del Líbano que se ha unido a la resistencia islámica para defender su tierra y su familia de los invasores sionistas. Este juego también parece basarse en responder trivias, con la diferencia de que aquí el propósito es dispararle a tanques de guerra israelíes. No hará falta decir que este último juego causó toda una polémica la cual pareció haber durado bastante tiempo, pues incluso en un portal de noticias del año 2002 se abordaba el asunto, lo que puede indicarnos que quizá tardó un poco en despertar el alboroto, o bien se fue muy insistente con él. Por un lado, los medios acusaron a los desarrolladores de que las preguntas en el juego estaban diseñadas para promover una visión islamista del mundo, además del evidente antisemitismo e incluso terrorismo. Por su parte, los desarrolladores mencionaron que esto solo era una respuesta natural, ya que los medios guardan silencio cuando los sionistas utilizan sus tanques para masacrar a sus niños. El conflicto perpetuo de ambos bandos. A lo largo del tiempo, las opiniones sobre Islamic Fun fueron distintas, dependiendo de a qué medio le preguntes, desde los que lo consideraban algo abominable, hasta quienes lo veían como una de las propagandas más ligeras que se hayan creado, siendo quizá la visión más sensata, que incluso si las trivias pecaban de ser parciales hacia el Islam, bajo la guía correcta los niños podrían aprender de otras percepciones del mundo. Algunos juegos ni siquiera tenían carga ideológica, aunque en definitiva el juego de La Resistencia está muy fuera de lugar dentro de lo que prometía ser algo inocente y educativo. Quizás el detalle más curioso es cómo, en 2013, Edward Snowden, conocido hacker prófugo por filtrar información gubernamental, publicó un documento que enumeraba a Islamic Fun
como uno de los títulos que ponía en la mira a quien lo tuviese en la lista de vigilancia de terrorismo. Como mencioné, al menos al momento de realizar este video, no encontré algún lugar para descargarlo, pero si hasta 2013 todavía se tenía en consideración, es probable que siga rondando en algún rincón de software abandonado. Este punto será el más corto de los que veamos aquí, pero sentía que debía ser incluido de todos modos. Todos ubicamos muy bien la Comic Con, la convención en torno de cultura geek más importante del mundo, y que incluso tiene distintas ediciones en varios países, siendo un evento esperado año tras año. Pero justo por esta característica de ser un lugar donde se habla de cosas juveniles, a veces cayendo en lo infantil, es bastante desafortunado saber que este se ha vuelto un punto clave para el rapto de menores de edad. De inicio no parece haber mucha información sobre esto. Un post en Reddit de hace más de un año menciona cómo todos los años se reportan niños desaparecidos, los cuales son secuestrados por redes de tráfico de personas, que los organizadores de la Comic Con saben de esto, pero pagan para que nadie hable de ello. En una web especializada en teorías de conspiración, se nos dice que el rumor nace a finales del siglo XX, postulando la alocada idea de que la Comic Con sirve para encontrar a niños superdotados, los cuales son captados por el gobierno para aprovechar y explotar su inteligencia. Esto claro, bebiendo de la idea de que quienes suelen ir a estos eventos son el arquetipo de estudiosos excéntricos. Se dice que todo nace de un foro de entusiastas, donde un sujeto anónimo afirma haber visto agentes extraños buscando prodigios. Todo esto se maneja con escepticismo, pues si bien puede ser cierto que a dichos eventos acudan los estereotípicos chicos inteligentes, fans de cómics, más allá de brindar espacio a posibles talentos de este mismo medio, no hay nada que apunte a otra cosa. Pero esta es la versión más amable de la leyenda, porque al menos hasta este año se descubrió que la primera idea, la del post de Reddit, era muy cercana a la realidad. El pasado agosto del presente 2024, 14 personas fueron arrestadas en posesión de 10 potenciales víctimas de lo que fue una operación encubierta ocurrida en la Comic Con de San Diego. Se explica que los agentes se hicieron pasar por interesados en servicios íntimos, logrando detectar a las víctimas y a sus traficantes, destacándose una chica de 16 años que era explotada. Eso se trató de una operación siguiendo la pista de gente que usa eventos multitudinarios para promover la prostitución, mas no se habla de que en el mismo evento se rapte a niños, aunque esto podría ser una posibilidad auténtica, ya que en cualquier caso el propósito es la captación para de alguna manera hacer funcionar redes de trata de personas, y el hecho de que muchos infantes acudan a la Comic Con lo vuelve un punto importante. Hace un tiempo les hablé del caso de una chica que fue secuestrada en un partido de básquetbol y luego apareció en una web clandestina de citas. Es evidente que la Comic Con no querrá que este tipo de cosas reciban más atención de la necesaria, así que convengamos que, en todas partes del mundo, en toda clase de eventos masivos, si llevas niños o eres un menor de edad, siempre tener extremo cuidado de este tipo de cosas. Aunque hoy en día ya ni siquiera sale a discusión, durante años la melancolía de Haruhi Suzumiya fue uno de los animes más populares y un referente obligado para cualquiera que quisiese llamarse otaku, o cuando menos fan del anime. Como alguien que vivió esa época, y como muchos de mis congéneres en la audiencia no me dejarán mentir, la popularidad del personaje estaba fuera de toda proporción vista antes o después. La serie, que cuenta la historia de una chica que anhela conocer algo más allá de lo normal, sin saber que de hecho está rodeada de ello, contaba con una característica muy especial, que es la que da forma a un tan innecesario como enrevesado problema matemático. Y es que cuando fue emitida originalmente, la serie no fue llevada en un orden cronológico. Los capítulos estaban en desorden, y no sería sino hasta finalizada la misma y un posterior lanzamiento en DVD que se pudieron apreciar los 14 episodios de la primera temporada de la forma adecuada. Hasta aquí todo está en orden. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2011, un usuario en 4chan planteó la siguiente pregunta. Si quisieras ver los 14 episodios del anime La melancolía de Haruhi Suzumiya en todos los órdenes posibles, ¿cuál es la cadena más corta de episodios que necesitarías ver? O siendo un poco más simples, ¿de cuántas formas podrías ordenar los 14 episodios? Esto va de la mano con un problema matemático existente desde 1993. Para que podamos entender mejor el asunto, alejémonos un poco de Haruhi y pongamos un caso hipotético más simple. Tomemos una hipotética serie de solo 3 episodios,
Por principio tenemos estos 6 órdenes. Si unimos estas secuencias, obtenemos una lista de 18 episodios que incluyen todos los ordenamientos posibles. Pero hay una forma más eficiente de hacerlo que nos deja solo con 9, y contiene todos los reordenamientos y permutaciones posibles de esta colección de símbolos, lo que recibe el nombre de superpermutación. Y esto es justo el problema de 1993 abordado por Daniel Ashlock y Janet Tillotson. Una superpermutación es una cadena de caracteres que contiene todas las permutaciones posibles de un conjunto de caracteres. Un ejemplo simple podemos tenerlo con A, B, C. Una posible superpermutación podría ser como el ejemplo que aparece en pantalla. Siguiendo por esta línea, tenemos esta cadena donde podemos encontrar todas las permutaciones posibles con los caracteres A, B, C. Entonces tenemos que, de 3 caracteres iniciales, puede haber 6 combinaciones posibles. Esto es el ejemplo más básico para que podamos entender la cantidad astronómica que desemboca el problema de Haruhi. No soy muy fan de las matemáticas, así que busqué la forma más simple para que todos estemos en sintonía. Una permutación posible en el anime de Haruhi sería ver los 14 episodios en el orden que se emitieron. Otra puede ser verlos en el orden cronológico de la historia, pero quizá te interese cubrir todas las variantes de episodios posibles. Podemos entender ahora que el número que se nos puede arrojar será gigantesco, e independientemente de estos términos rimbombantes, podemos entender que son simples ejercicios de combinaciones. Pero sigamos adelante. 1 hora después de publicada la pregunta inicial, otro usuario ofreció una solución parcial de una cota inferior del número de episodios requerido, dando como respuesta que se tendrían que ver al menos 93.844.313.611 episodios, para que no se escape ningún orden posible. Y aunque el posteador pidió que revisaran si había algún error, la prueba pasó desapercibida durante años, hasta que en octubre de 2018, el novelista australiano de ciencia ficción, Greg Egan, demostró que era posible un nuevo límite superior estableciéndolo en 93.924.230.411 episodios. El problema de Haruhi atrajo la atención de la comunidad matemática, pues, sin saberlo, la pregunta de 4chan había derribado las limitaciones del problema de superpermutaciones de 1993, y es que en 2014 se descubrió que las matemáticas utilizadas en el problema original no funcionaban para conjuntos que tenían más de 6 caracteres, pero el inadvertido cálculo de un anónimo de 4chan revivó el interés por aquel engorroso problema. La prueba de 4chan describía cómo encontrar el menor número posible de episodios, pero no resolvía por completo el problema, y pese a los aportes, aún queda mucho camino por recorrer para acotar la respuesta exacta. Ahora bien, desde el año 2018 no pareció haber más actualizaciones oficiales de esto, y algunas respuestas que pueden hallarse en línea son un tanto confusas. Los matemáticos señalan que, aunque interesante, este tipo de problemas no tienen una aplicación en el mundo real, al menos de momento, y pueden pasar algunas décadas hasta que tengan utilidad, pero teóricamente hablando, ofrecen un universo de respuestas a cuestionamientos presentados con anterioridad. Muy a su modo, el harujismo, devoción basada en este personaje, se sigue haciendo presente hasta nuestros días. Solo había que preguntar en qué tanto desorden se puede ver algo que ya había salido en desorden. Antes de finalizar, mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Zero, MC14 y by Omaru PC. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.